Bienvenidos el día de hoy al podcast Crece. Estamos en la quinta temporada y bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada que para mí es un gusto conocerla. Podemos hablar un poco de ella. Ella es autora mexicoamericana, es una joven influencer escritora que lleva una trayectoria desde el 2015 en redes sociales, Sí. ¿verdad? La verdad es que conocerla es un privilegio. Es escritora de 3 libros y el más reciente es un devocional y se llama En esto pensad. Bueno, el día de hoy queremos hablar un poco sobre el amor propio. Antes que nada, pues preguntarte un poquito, cómo ha sido tu trayectoria en redes sociales y sobre todo cómo has llevado esta parte del amor propio? ¿Para ti qué significa? ¿Qué significa el amor propio? La verdad que ha cambiado con el tiempo, porque si ven videos míos antiguos, yo era como súper de el amor propio y como sí, como que es el concepto que tenemos constantemente de esto y más porque, pues a veces al recibir críticas, ya saben que de repente la gente en redes sociales puede ser cruel. Piensan que la gente no lee, que no siente o algo. Entonces como que a veces venían esos ataques y luego, pues cuando empecé en redes tenía yo 20 años. Entonces también entra el tema de cuando te gusta alguien y que si no te hacen caso y que te debes de querer tú y así. Pero recuerdo que esto fue hace como, ¿qué habrá sido? Unos 3 años, pienso yo. Estaba leyendo la Biblia, no me acuerdo qué estaba leyendo, la verdad, qué libro estaba leyendo. Y estaba analizando las palabras de Jesús a sus discípulos y le decían, amen como yo los he amado y sirvan como yo los he servido. Y en ese momento me sentí confrontada al sentir que muchas veces yo pensaba como que el amor propio venía como del amor de mí hacia mí, como de mi valoración hacia mí misma. Y creo que fue transicionando a entender que era mi valor en Cristo, que era el amor que yo podía dar, no venía del amor que yo me podía dar a mí, sino que era el amor que Cristo me había dado a mí, que entonces yo podía reflejarle a otros. Entonces, ha sido como que esta jornada de ir cambiando un poco la manera en la que lo he entendido, la manera en la que lo he vivido, porque creo que cuando vives desde amarme a mí, yo fallo mucho en eso, ¿no? Es como a veces somos muy críticos con nosotros mismos, fallamos, cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, pero cuando viene arraigado de mi identidad en Cristo, me doy cuenta que ahí es donde estoy mucho más segura en todo, están mis inseguridades, en aceptarme como Dios me ha creado, o sea, como que todo viene desde ese núcleo del amor de Dios. Bueno, y bueno, también yo he visto, tienes un video que habla sobre qué no es el amor propio, Ujú. ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde no, nos bombardean, ¿no? En redes sociales, ámate, quiérete y Ujú. hazlo por ti, pero yo lo veo como mucho en esta parte egoísta, ¿no? Sí. Sabes, como que en esta parte de hazlo todo por ti, tú vas primero. Y siento que muchas veces llegamos a malinterpretar ciertos versículos Ujú. en la Biblia. No sé qué puedas hablarnos al respecto. No, totalmente, y creo, y eso fue algo que que pues el Espíritu Santo, ¿verdad? No yo sola, pero el Espíritu Santo me confrontó sentía que venía mucho del egoísmo, que venía, o sea, hoy vemos mucho que dice como que ámate y no importa si humillas a alguien más, no importa si pones tus prioridades enfrente de alguien, como que es mucho desde el yo en lugar desde Cristo, y mucha gente usa el versículo de amarás a otros como a ti mismo, ¿no? Y dicen, es que si yo no me, y yo decía eso, si yo no me amo a mí, ¿cómo voy a poder amar a otros? ¿No? Como que tengo que darme. Pero a final de cuentas el amor humano viene egoísta, ¿no? O sea, venimos manchados por el pecado y la única manera de amar de la manera correcta es el amor que Cristo da, que es un amor perfecto, es un amor sin mancha, es un amor sin egoísmo, es un amor entregado totalmente. Entonces, creo que muchas veces agarramos versículos a nuestra conveniencia, no solamente en este tema, ¿verdad? Pero en general, Filipenses 4:13, ¿no? Y tengo un campeonato y Filipenses 4:13 y agarramos muchos pasajes que se acomoden para sentirnos bien, para que justifiquen tal vez nuestras acciones o nuestras maneras de ser o de vivir, pero creo que Dios es tan bueno, es tan paciente que con tanta ternura nos va moldeando, ¿no? Y va trayendo esas convicciones y aclarar lo que tal vez en momentos hemos malentendido, porque creo que pues nadie estamos exentos, ¿no? De repente, como digo, yo por muchos años creía de cierta manera y a un punto que dices, estudié más y me di cuenta que estoy mal. Y está bien, ¿no? Es la manera en la que crecemos y la manera en la que maduramos también en la fe.
Ok, bueno, yo quisiera preguntarte, y bueno, también que les pudieras dar como un consejo para poder cultivar ese amor propio en un mundo, pues que nos presiona a hacer, a hacer, ¿no? A Ujú, estar en esto de ser muy productivo, de si no tienes tal o cual cosa, no eres exitoso. ujú. ¿Cómo, qué consejos le podrías dar como a las personas? Entiendo que tú tienes este canal de YouTube donde tú hablas, las personas te escriben, ¿no? Ujú. También. ¿Cómo podrías, cómo aconsejarlos? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿No es cierto? Es un tema muy, muy largo, muy complicado, pero creo que lo pudiera resumir en entender nuestra identidad en Cristo, porque, o sea, y admito que eso es algo que yo luché con mucho tiempo, tanto en el tema de no sentirme suficiente en mis inseguridades y también de sentir que tenía que ser perfecta, ¿no? Y tengo que ser la cristiana y tengo que hacer, y siempre como que en esta bolita y más pues con redes sociales somos bombardeados constantemente de lo que debemos de pensar, de lo que debemos de hacer, de pues de tantas cosas, ¿verdad? Que dependiendo de lo que seguimos, pues es lo que nos termina, pues apuntando a lo que debemos de estar viviendo. Pero creo que cuando nosotros conocemos la Biblia y conocemos lo que Cristo ha dicho sobre nosotros, eso nos ayuda a poder pelear las mentiras y las presiones que vienen, pues de allá afuera, porque nunca vamos a poder callar las voces. O sea, las presiones siempre van a estar ahí, la tentación de la comparación va a estar ahí, la envidia va a estar ahí, nuestras inseguridades van a estar ahí, pero la diferencia es que a veces vivimos desde ese lugar y en otras ocasiones vivimos desde nuestra identidad en Cristo, entender mi valor está en Cristo. ¿Quién soy yo? No es por lo que yo puedo hacer, no es por qué tan popular puedo ser, no es por qué tan bonita puedo estar, no es por qué tan bien me puedo vestir, sino por quién Cristo es, por lo que soy una hija de Dios. No es como que mi identidad está en eso, mi valor está en eso, y eso fue algo que yo admito que yo me decía en el espejo un tiempo que pasé por una crisis muy fuerte de ansiedad social y me daba pánico salir de mi casa, tenía muchas inseguridades que me estaban consumiendo y empecé a pelear como que estas mentiras con la verdad de Dios. Me paraba frente al espejo antes de salir de mi casa y me decía, Edja, eres una hija de Dios, eres escogida de Dios, tu valor está en Dios, tal vez va a haber gente que se puede burlar de ti y eso no cambia quién eres tú, puede que gente sean más bonitas que tú, más inteligentes que tú, pero tú sigues siendo valorada en Cristo. Como que fue transformar mi mentalidad en entender que no importaba la opinión de la gente y no en un concepto como, no me importa lo que dice, no en arrogancia, sino en entender que pues a veces la gente no le voy a caer bien, ¿verdad? A veces la gente me va a criticar, nunca voy a ser la persona más inteligente en un cuarto, nunca voy a ser, o sea, siempre va a haber alguien más exitoso, siempre va a haber alguien con mayor sabiduría bíblica, siempre va a haber alguien pues mejor en cualquier sentido. Y creo que es feo cuando uno quiere vivir compitiendo en, siento que tengo que ser como alguien más para poder ser. Y cuando descansamos en decir, Cristo ya lo ha hecho todo y puedo descansar en eso y me escogió no por quién soy yo, no porque también puedo hacer las cosas, no por absolutamente nada de lo que yo puedo ofrecer, sino que en su soberanía y en su gracia, Él decidió por alguna extraña razón, ¿no? Como rescatarme y puedo estar segura en eso porque no fluctúa basado en nada, ni en situaciones, ni en opiniones, ni en personas. Entonces creo que cuando nuestra identidad está plantada en Cristo, eso siempre nos va a ayudar a volver como que a ese verdadero norte cuando llegan las inseguridades, cuando llegan las tentaciones, cuando llegan las opiniones y decir, espérate, no se trata de eso, se trata de Cristo. Y es más fácil, obviamente, decirlo que hacerlo, pero creo que con la práctica y con la ayuda del Espíritu Santo, pues logramos vivirlo. Y tú comentabas algo que me pareció muy importante, que es esto, ¿no? Siempre recordarnos Ujú, quiénes somos delante de Dios. Y yo también tengo como un post-it ahí cerca de mi escritorio donde pongo, soy escogida, soy hija de Dios, como recordándome las promesas de Dios a mi ujú. vida. Y me pregunta, ¿cuáles son aquellos pasajes, promesas que constantemente te recuerdas para fundamentar esto? Pues mira, siento que ya llevo un par de años que no pienso tanto en mi, pues sí, como que en ese sentido siento que Dios sanó tanto esa área de mi corazón y más porque hay un libro que se los recomiendo, digo, aparte de los míos, pero hay un Ajá, libro que se llama Basta ya de mí, de Jen Oshman, ok. y es un libro muy padre porque habla de cómo tanto tiempo estamos centrados en nosotros
en quién soy yo y cómo me veo y qué dice la gente y qué voy a hacer yo. Y es como yo, y obviamente con redes sociales es, y mi vida y cómo me veo y la gente que está diciendo y cuántos, y siempre estamos pensando en el yo. Y creo que eso me ayudó a entender que entre menos pienso en mí, más descanso en mi identidad en Cristo, porque dejo de sobrepensar tanto en mis flaquezas o en lo que no me gusta o en lo que me gusta o en lo que me gustaría cambiar de mí y me enfoco en quién es Él. O sea, siento que lo que más me ha ayudado, porque en su momento sí como que tenía estos pasajes como el de Salmos, ¿no? Como que mi embrión vieron tus ojos y así es que fui creada perfectamente. O sea, como que tenía esto, pero al mismo tiempo sentía que ponía mucha presión en mí, de estarme como que, ok, tengo que, en esa seguridad en Cristo y ponía mucha presión en mí. Y cuando empecé a dejar de verme tanto a mí y empezar a ver más a Dios, eso es lo que más me ha traído esa tranquilidad, aun cuando hago como esto, un podcast o me paro enfrente de gente a hablar. Antes mi mentalidad era, ¿y cómo me veo? ¿Y si me tropiezo? Y si la gente como que era mucho en mí y empecé a pensar en Cristo es suficiente y Dios va delante de mí, como el carácter de Cristo. Y entre, como te digo, siento que entre más lo vemos a Él y menos nos vemos a nosotros, más seguros estamos. O sea, de verdad que tal vez son al revés en nuestras mentes, como que es, no, es que yo me tengo que sentir, pero de verdad que entre menos nos vemos a nosotros, más seguros estamos. Y en ese libro se los recomiendo, es para chicas, pero se los recomiendo, porque habla tanto de verdad de esto que vivimos desde el yo, y creo que esa es la lucha más grande que tenemos. Entonces, mis pasajes son más enfocados en Él, como que en entender que Él es mi protector, que Él es mi sustento, que Él es mi refugio, que Él es mi Padre, y en eso es lo que encuentro más seguridad, que nuevamente que sentir como que, ok, ¿quién soy yo? Volteo más y veo quién es Él. Ujú. Wow. Bueno, también hay un pasaje, ¿no? En la Biblia que dice, está hablando Pablo a los romanos, ¿no? Y les dice que piensen de sí con cordura. Y eso también siento como que es muy importante, ¿no? Al momento de hablar del amor propio, es como piensa de ti correctamente. Pero como tú decías, ¿no? A veces estamos como, necesitamos encontrar ese equilibrio y no sabemos cómo encontrarlo. Ujú. ¿Cómo lo manejas tú? Mis respuestas van a ser las Sí, mismas. Pero de verdad sí creo que es volteando a verlo a Él, porque miren, tenemos que reconocer que somos seres pecaminosos, que nos inclinamos al pecado. O sea, aún como creyentes, aún como cristianos, eh, nuestra naturaleza se inclina a... Lo hice mejor que X persona. O porque él sí, porque yo no. Como que en esto de querer ser reconocidos, en querer que alguien piense algo de mí, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa caída es la manera en la que tiende a pensar, pero creo que cuando contemplamos, y no sé si les pasa, pero yo soy bien llorona, la verdad, soy bien llorona. Y a veces cuando contemplo que Cristo me rescató, eso me lleva a mí a lágrimas, porque veo tanto mi insuficiencia, o sea, veo tanto, a veces como fallo, o sea, tal vez ven a esta hecha espiritual en redes, pero soy normal, ¿no? O sea, y a veces le contesto a mi esposo como no debía contestarle o le culpo a las hormonas, pero realmente es mi carne. ¿Saben? Como tengo mis luchas como humana, que a veces en esos momentos me decepciono, ¿no? Como de mí misma, que digo como que, como que sabes mejor, ¿no? Que la prudencia y la paciencia y el dominio propio, pero es una lucha que vas viviendo todos los días y cuando contemplo que a pesar de mi insuficiencia, Cristo me rescató, o sea, eso me lleva a una posición de tanta humildad de decir, no merezco la salvación, o sea, no merezco que Él me haya llamado, ya voy a llorar, no voy a llorar, no merezco que Él me ama de la manera que me ama, que me extienda la gracia que me extiende. No merezco que me dé las oportunidades que me da y aún así Él lo hace por su carácter, por su fidelidad, no porque yo lo hago súper excelente y porque soy la mejor. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, creo que como creyentes a veces nos falta mucha humildad en entender que aún, y lo dice en Santiago, que toda buena dádiva viene de lo alto. O sea, no hay nada que tú digas, no, es que soy una persona bien paciente, pero no nace de ti. Todo, absolutamente todo viene de Él. Entonces creo que cuando entendemos nada del bueno que brota de mí viene de mí y viene totalmente de Cristo, creo que eso nos ayuda a caminar más en humildad en lugar de caminar con esta arrogancia de, ay, es que Dios me ha bendecido con el privilegio, ¿sabes? Como con esta altivez de sentir es que yo soy.
y el yo tengo y el yo puedo dar. Y eso es algo que podemos ver. Digo, yo sé que a veces Pablo puede sonar arrogante en algunas cartas, de repente con algunos comentarios, pero realmente vemos esa humildad de decir, merecía yo lo peor, ¿no? Y Cristo, o sea, siempre es como, pero Cristo ha hecho esto, Cristo me ha permitido, y como creyentes a veces nos perdemos mucho en estos conceptos como del mundo de mi autoestima y quién soy yo, y es nuevamente en el yo nos perdemos tanto que dejamos de voltear a ver a Cristo como el autor de todo, como la suficiencia de lo que somos y de lo que hacemos y de la manera en la que debemos de vivir. Así que por eso digo que mi respuesta siempre va a ser, tenemos que voltearlo a ver más a Él y menos a nosotros, y eso va a causar ese equilibrio automáticamente en nuestras vidas. Claro, y o sea, yo pienso, ¿no? Como no puedo amarme a mí sin primero no conozco el amor. ¿Y quién es el amor? Es Exacto. Jesús, ¿no? Ujú. Totalmente. Entonces, creo que lo que dices, wow, ¿no? Es importante, es impactante. Y lo principal, ¿no? Siempre tener esta relación con Dios, siempre nos lleva como a conocerlo. Entre más lo conocemos a Él, Ujú. más somos transformados nosotros. Me acuerdo que le preguntaba como a otra chica, igual influencer, ¿tú cómo hiciste como para quitar estos miedos, no? Y ella me decía, conoce a Ujú. Jesús. Y me impactó porque también es algo como que podemos ver en el devocional que escribiste, ¿no? ¿Quieres platicarnos un poco sobre tu experiencia realizándolo? Claro, sí, pues el devocional, en esto pensar, ya disponible, pero justamente nace de lo que acabas de decir, entre más conocemos a Dios, más somos transformados. Y pues yo crecí, no sé cuántos aquí del cuarto, de cuna cristiana, ¿no? Pero yo básicamente crecí toda mi vida en la iglesia y escuela, pero yo no leía la Biblia. O sea, para mí era como que aburrido leer la Biblia, como que no me encantaba, no sentía que conectara como con la palabra de Dios, y pasaba por muchos miedos y pasaba por muchas inseguridades y pasé por años de crisis de ansiedades y mis problemas con identidad, como que todas estas cosas que a veces uno piensa que se resuelven en uno mismo, ¿no? Como que, ay, ¿cómo? No sé, y pensamos que, ok, si escucho música positiva o si como que pensamos que la respuesta se va a encontrar en algo externo. Pero entre más fui leyendo la Biblia y fui conociendo de Dios, noté que ahí estaban mis respuestas, que todo caos que existía dentro de mí encontraba respuesta en la palabra de Dios. Y al estar en redes sociales, pues noto que es uno de los retos más grandes, ¿verdad? Como el cómo leer la Biblia. Y de ahí surgió esa idea de decir, sabes que yo quiero crear un recurso que pueda ayudarle, pues en esta ocasión a chicas. Yo sé que muchos me reclamaron que solamente para chicas, pero es que no hubiera podido estar así de lindo si fuera para varones también, y yo quería que fuera rosa. Pero yo quería crear un recurso que pudiera ayudar a las chicas no solamente aunque ya leí un versículo hoy, como que fin, sino a cómo se conecta esto al Evangelio, qué relevancia tiene realmente la palabra de Dios a mi vida y que pudieran ser transformadas por la palabra de Dios, porque a veces conocemos mucho y tenemos versículos memorizados y las canciones más espirituales, pero no han transformado nuestro corazón y no han transformado realmente nuestras mentes y no han llegado a esa obediencia a nuestras vidas. Entonces, de mi propia experiencia, de mi caminar con Dios, de lo que he aprendido, de lo que Dios ha hablado a mi vida, es una pequeña recopilación, pequeña de todo un año, por eso no tan pequeña, donde he explicado un poco de eso, buscando relacionarme con la lectora, como sentir que una amiga va contigo de la mano, exhortándote, pero también retándote a leer más de la Biblia, pero sobre todo a vivirla. Algo que me gusta mucho del devocional es que haces mucho esta cuestión de hacer preguntas, ¿no? Ujú. Esta parte de hacer preguntas de no solamente lo leas o no solamente te quedes con esta parte, como yo cómo lo puedo aplicar en mi Ujú. vida. Y eso de verdad me ha gustado mucho, como que también nos lleva mucho a la reflexión, no nada más es un devocional que te permite tener este contacto con la palabra de Dios y Ujú. aprender más, sino también como que te deja pensando en todo el Sí. día, ¿no? Sobre eso. Sí, sí, y Es eso es lo que quería, o sea, realmente no quería que fuera como, ok, ya fin, lo cerré y terminó, sino que, ok, ¿cómo se vive? O sea, ¿cómo lo vas a aplicar? ¿Qué va a pasar en tu vida como ahora que lo has leído? Porque realmente yo sí creo que la fe sin obras es muerta, ¿no? O sea, como si dices, creo en Dios, pero no vives en obediencia como realmente crees en Dios, como que sabes, o sea, no porque te gane eso la salvación, sino que una fe genuina tiene como que ese resultado, ese fruto en nuestras vidas, y quería que eso fuera un reflejo también en el devocional.
Y lo es, de verdad que lo es, ha sido mucha bendición, digo, los días que lo he leído realmente ha sido una bendición para mi vida. Y pues también esperamos que lo sea para aquellas personas que nos escuchan y que los animo a que lo compren. ¿Quieres decir algo más para finalizar? Gracias por tenerme, por esta conversación. Espero que le haya sido de bendición pues a los que lo hayan escuchado. Muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo para escucharnos el día de hoy. Espero que este podcast sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Podcast Crece. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? En todos lados estoy como Edja Ramos y mi podcast lo pueden encontrar como Cartas a Edja. Muchísimas gracias. También les recordamos que pueden encontrar el libro de En esto pensad. Estamos iniciando enero y también el libro de nuestro Edén lo pueden encontrar en su librería favorita.